Libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 4 y 5. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras te consagré, y te puse por profeta a las naciones. Esta es la vida de Jeremías, un hombre que desde antes de su nacimiento ya había sido escogido por Dios para un trabajo específico. Es conocido por muchos como el profeta llorón, dicen. Ciertamente fue Jeremías uno de los hombres que fue consagrado por Dios, pero que eso le costó vivir una vida de mucho dolor a causa del pecado de su pueblo. Dice la palabra que Jeremías lloró y lloró muchas veces. Derramó su alma delante del Señor, pidiendo perdón por los pecados de su pueblo. Y quizás muchas otras veces Jeremías lloraba lleno de frustración ante la negativa constante del pueblo de Israel, a quien Dios le hablaba a través de él, a quien Dios ya le había hablado a través de muchos otros profetas, mas el pueblo seguía obstinado a vivir una vida de desobediencia y una vida de pecado delante de Dios. Hay una imagen que alguien muy famoso pintó, o una estatua será, en algún lugar, donde esta estatua de Jeremías la muestran como la imagen de un hombre cansado, la imagen de un hombre que ya no le quedaban fuerzas, la imagen de un hombre que ya no tenía lágrimas para llorar. Nuevamente todo eso le sucedió a Jeremías a causa del dolor que sufría en su alma, en su corazón, por la desobediencia del pueblo de Dios. Dios lo había levantado a él como un instrumento, lo había levantado para que fuera él quien predicara, para que fuera él quien a través de su boca Dios constantemente estuviera instruyendo, exhortando y amonestando a su pueblo, advirtiéndole y pidiéndole que se apartaran de sus sendas torcidas, pidiéndoles que regresaran sus pasos, que se volvieran a las sendas antiguas, que fueran un pueblo obediente, que se recordaran de las promesas que él había hecho, que se recordaran de todos los lugares de donde Dios los venía guardando. Mas este pueblo rebelde y duro de corazón nunca quiso escuchar al Señor. Hubo muchas ocasiones cuando aún en forma directa le dijeron a Jeremías: calla, que no escucharemos el mensaje de tu Dios. Ya habían determinado en su corazón los hombres no escuchar más la palabra de Dios. Ya habían determinado en su corazón las mujeres actuar en desobediencia y en rebeldía, presentando cultos, dice la palabra, a la reina del cielo, una diosa, una imagen. Se habían convertido en un pueblo con un corazón idólatra. Su corazón y su mente se había ido tras dioses extraños, y ese era su deleite. Mas nunca tenían el tiempo para escuchar ni para meditar en el consejo y en la palabra profética que Dios enviaba a ellos a través de Jeremías. Fue a causa de la dureza de su corazón que Dios, aunque le doliera,
permitió que el pueblo nuevamente regresara a cautiverio y fueron enviados a cautiverio. Y aún estando allí en ese lugar, mientras iban, Dios seguía con amor advirtiéndoles y diciéndoles: no te vayas a poner tus ojos, ni mucho menos tu corazón, en practicar las cosas que esos pueblos practican, porque iban a ser llevados a Babilonia, un pueblo de idolatría, un pueblo donde lo que abundaba era el pecado y el desprecio hacia Dios. Dios aún les dijo: guarden que sus ojos y su corazón no se vayan tras de ellos y tras de sus costumbres, porque Babilonia era un pueblo 100% idólatra, y el Señor les decía: no vayan a hacer lo que ellos hacen. Este es un pueblo que saca, les decía, las imágenes por las calles y las carga en hombros y las adora y se postra de ellas. Cuida que tu corazón no haga eso, porque yo tendré en memoria tu desobediencia y mi ira alcanzará hasta una 7ª generación, les dice el Señor. Mas sin embargo no quisieron obedecer. Su necio corazón se fue tras los ídolos y continuaron así en cautiverio hasta que fuera necesario y que su corazón pudiera volverse a Dios. En estos tiempos, el pueblo, el mundo, está también embelesado, está también empecinado y no quiere escuchar la voz de los predicadores, la voz de aquellos que claman de parte del Señor diciéndoles: viene un día de juicio, está pronto. De aquellos que les dicen: Jesús es el camino, ven y camina por él. De aquellos que les enseñan que Jesús es la puerta del redil, que Él es el buen pastor, que Él es el pan de vida, que Él es el único nombre dado a los hombres en quien pueden confiar. El mundo sigue creyendo en sus necedades, viviendo en sus vanidades, como los tiempos esos cuando el pueblo de Israel se volvió a los ídolos. Así está ahora el pueblo, el mundo, embelesado, entretenido en sus propios afanes, viviendo una vida de necedad y una vida de pecado, arrastrados cada día más y más lejos de Dios. Dios está llamando, es tiempo que el pueblo se vuelva de corazón a Dios, que abandone sus malos caminos, que deje sus torcidos pensamientos y que se vuelva de corazón y en obediencia a Dios. Es tiempo de buscarle ahora que Él aún puede ser encontrado. No esperes que llegue el último momento, cuando sea tarde y tú clames a Dios y no vayas a encontrarle. Hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día que tú puedes decir: Señor, aquí estoy, toma mi vida, perdona mis ofensas, ven y mora en mí. Dios está llamando al pecador. Dios sigue en el negocio de perdonar. Dios sigue siendo un Dios de misericordia. Pero también, amigo, hermano, Dios tiene otra cara. Dios es también fuego consumidor. Y no será Él quien te consuma, sino serán tu propia desobediencia. Será el pago a la consecuencia, porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte, y muerte eterna. Hoy es día de salvación para ti. Si oyeres hoy su voz, no la desprecies. Ven a Él, que Él te espera, dice. Porque Dios, dice la palabra, amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ofrece vida hoy. Acéptala en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.